Un 8 de abril de 1960, un día como ayer, Sí. se producía el primer Fiat 600 en la Argentina, que se empezó a importar desde Italia en 1958, y un día como hoy, 9 de abril de 1982, se producía el último auto. Todo esto en la planta de Martín Coronado. en Los Concord, Caseros. Fiat Concord en Caseros, exactamente. En Caseros. El primer Fiat 600, 22 años de producción. color gris claro. Mirá. Se convertía Ay, en qué el primero. lindo. Se importaba, reitero, en 1958 desde Italia. En 1959 se sanciona el régimen de promoción para la industria automotriz en la presidencia de Arturo Frondizi, y Fiat le trae un plan entre sus plantas de Córdoba más relacionadas a lo agrícola, en el cual en el plan nacional se proyectaba Qué que belleza. en 1960 tenían que producir 2.900 Fiat 600 y ir avanzando hasta 1964 a una producción de 7.500 autos ese año. Mirá. Era lo que Fiat 3 le había veces más. presentado al gobierno, Sí. exactamente. Se fue incrementando y los números fueron altísimos, porque en el 60 el 55% solamente del auto era de componente nacional. Por ejemplo, la carrocería se seguía trayendo de Italia. Ahora, ya en 1964, el 90% de todo lo que tenía el Fiat 600 ya era producción nacional, Sí. entre ellos las chapas de la carrocería para la producción del auto. Reitero, un 8 de abril de 1960 salía el primero de producción nacional. Los modelos hasta 1962 se lo conocía solamente como Fiat 600, que eran con estas carrocerías importadas desde Italia. En el 63 ya la carrocería era argentina, Sí. y en 1962 se le agregó una letra, la D, con un motor un poquito más grande de 767 centímetros cúbicos, 32 HP aproximadamente. Qué lindo. En el 64 el mismo D con una pequeña evolución, un cambio en el carburador, en los filtros y el encendido en la columna. Es lo que te voy a pedir. Tiene dos cuestiones particulares el auto. El volante, te pido que tiene el encendido en la columna Sí. y ese aro, La que es el bocina. aro de la bocina, claro, no la lo bocina. traía. Seguramente aquellos que tienen un Fiat 600, más allá de la foto, lo van a recordar. Esto fue una de las innovaciones para la evolución del modelo de La bocina. La bocina, pero la la bocina parte la tenía, central pero del con ese volante. aro cromado. Y la llave de contacto en la columna de dirección. ¿Por qué motivo los Fiat 600 en su mayoría venían con el baúl levantado? ¿Te acordás? El Fiat 600 Sí, como lo levantaba, con y los, colita. Por la los autos de temperatura. carrera, claro, por la temperatura. Por la temperatura del motor. Exactamente. Exactamente. Y, por la y después temperatura. hay un dato, Para que Leo, respire hay un el bebé. museo en 3 de febrero. Correcto. De los Fiat 600 que vale la pena visitar. Sí, señor. Es todo del Fiat 600. Este es el día de la inauguración, en Mirá, 3 de febrero. mirá lo que es Una eso. cantidad de Fiat 600. En el 2023 se inauguró el Museo del Fiat 600. A ver, vamos a buscarlo. Esta foto es del día de la inauguración, exactamente. Claro, esto obviamente que marcas. como se fabricaba en Caseros en 3 de febrero, Sí, claro. por ese motivo se hizo ahí el museo, ¿no? Bien. Qué belleza. Mirá lo que es eso. En 1965 el modelo E, ahora sí quiero ir al de las puertas, tenía una particularidad del Fiat 600. Tienen las trompas distintas. Que ¿eh? las puertas se Obvio. abrían hacia atrás, la puerta suicida, Sí. entre comillas, ¿no? Eso cambió. A partir de 1965 las puertas se abren hacia adelante, y es más, en un tiempo el Fiat 600 obviamente empezó a entrar en el automovilismo deportivo a fines de la década del 60, en década del 70 fuerte en las promocionales que se fueron creando en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Se prohibió la utilización de, no el modelo, pero sí, si vos tenías el modelo que abre la puerta hacia atrás, había que cambiarle la bisagra. forma, la bisagra exactamente. Quedó prohibido en el automovilismo deportivo Claro. este formato de apertura de puertas. Se la denominaba puerta suicida. Esto fue en el año 1965 en el modelo E. En el 66 ya aparecieron faros más grandes, en el 68 paragolpes más estilizados, con topes de goma y un motor ya que llegaba a los 110 kilómetros por hora. 36 Motor HP. trasero, obvio. Sí, exactamente. Sí. El velocímetro decía hasta 130. Y a partir de 1970 empezaron a aparecer unas modificaciones de mayor potencia, con más compresión,
con el consejo de cambiar de nafta como una nafta super, exactamente, se lo denominó el modelo R en noviembre de 1970 y el modelo más grande fue en 1977 de motor a más de 800, que es el motor original, si se quiere, el último que se utilizó, el 850, por eso las promocionales se llaman promocional 850 en su inicio, que era de 834 centímetros cúbicos. Durante la 1970, la década del 70, fue el auto más vendido. Llegó a casi 250.000 en ese año. 250.000. Hasta en total, ¿no? Hasta la década del 70. El último que se produjo fue 294.197 fue el número. Un 9 de abril de 1982. Recién en el 2023 Fiat comunicó que el Cronos en la fábrica de Ferreira en Córdoba llegaba a los 300.000, rompiendo el récord que mantenía con el modelo Fiat 600 de autos denominados chicos, ¿no? Digo, en nuestro país. Esto que marcábamos del 5 de noviembre del 2023, el 3 de febrero el museo. Algunos nombres. En 1982 debutó en el automovilismo Silvio Oltra con un Fiat 600 en la categoría Asociación Estándar Mejorado. Lo que estamos transmitiendo que ahora es Fiat 1 Estándar Mejorado, pero que en realidad antes era Fiat 600 Estándar Mejorado. En el 2001 se incorpora el Fiat 1 y cambió el nombre de la divisional, que el otro día transmitimos las 300 carreras, ¿no? En el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Gabriel Adamoli, que ya corría bajo el seudónimo Rex, en 1995 se corona campeón de la clase Fórmula 07 con un Fiat 600, el querido y recordado piloto nacido en la ciudad de Tandil, pero radicado luego aquí en Capital Federal. Falleció hace ya un par de años, si mal no recuerdo. Seudónimo Rex. Seudónimo Rex, correcto. También arrancó en Fiat 600. El año pasado, más de 40 campeones de Fiat 600 se coronaron en el país, para que vean la cantidad de lo moderno. No existe en el mundo. Ni Italia no lo tiene. Para ser exacto, 43 campeones de Fiat 600 se coronaron el año pasado. Te traigo algunos, los autos que a mí más me gustaron, de esos 45, en 60 categorías, porque ha salido campeón un Renault Gordini. Por ejemplo, compiten contra Renault Gordini, es su archirrival. Lo hemos visto. ¿Te acordás en el Mille en Chicago cuando corría los 600 con los Gordini? Este es Gonzalo Picones de Azul, salió campeón de la promo del centro. Esta categoría es de las más antiguas, se creó en 1976. De acá salieron pilotos como el Choco Romero. Ahí tenía la tapa del baúl, lo que decía. Hoy ya con motor 1100, ¿no? El motor de Fiat 128. Hasta los autos de calle muchas veces estaban con el baúl. A ver, el de embalcarse, ver los 600 correr al llegar al final de la curva 1 con acompañante, con Campos, me acuerdo, Campos era el campeón, Marcelo Campos decía, un día me dijo que da una vuelta, pero ni loco, el acompañante en un Fiat 600 en la curva 1 de embalcarse. Casi 60 autos. Este chico es Daniel Salas, es campeón de la clase 1, esto es automovilismo chaqueño, que corren en tierra. Sigo avanzando, Martín Aldas, campeón de SP Nueva Generación en la provincia de Entre Ríos, ya con patitas slid, un poquito más ancho en cuanto a la trocha. Te muestro algunos más. Leonel Oliveras, que es campeón del TC 1100 de la clase Alma. Este me parece el que viene es lo más original que he visto. Es César Rigio, es un auto, es campeón de Fiat 600 Berizo. Amigos 1.4, lo que viene a continuación. Leo Cunioli, campeón de la categoría Fiat. Esta corre en La Plata, mucho asfalto. Leandro Carnevale, Fiat 600 ATN, me encanta este auto. El que viene a continuación es el que más me gusta. Carlos Deley, campeón de la Fiat 600 del Misionero de pista. Mirá. Me encantan las llantas de este Fiat 600. Y dos más. Esteban Postay es el campeón de la clase del turismo pista San Luis. Mirá lo que es este auto. Y Leonel Gelso, chillarense, campeón de la promocional del Sudeste. Algunos de los 43 campeones. Claro, en Chillar sí. Claro. Algunos de los 43 campeones. El padre de estos chicos, que además es múltiple campeón, era el acompañante de Ariel Robiani en el turismo carretera, Gustavo Gelso.